de NASA, básicamente nos estamos enfocando básicamente a, apuntándole a la fertilidad química y a la fertilidad biológica, ¿verdad? Entonces, permítame aquí, quería poner la flechita, permítame, aquí está, puntero. Entonces decía que, acuérdense que los suelos tienen tres tipos de fertilidad, una fertilidad biológica, una fertilidad química y una fertilidad física. Nosotros cuando aplicamos productos de NASA, normalmente nos enfocamos a atacar la parte química del suelo y a la parte biológica. Y ahí hay una parte que es la fertilidad física, que claro, cuando mejoramos la fertilidad biológica, podemos mejorar también la fertilidad física. Pero entonces les decía que todo esto lo podemos ver nosotros en una... Entonces decía que un análisis de fertilidad de suelo nos permite identificar los tres tipos de fertilidad que tiene mi suelo. Bien, entonces vean, voy a mostrarles a ustedes un análisis de suelo. Cuando ustedes manden a hacer un análisis, les van a entregar algo como esto, vean. Aquí está. Vean, aquí puse aquí tengo yo tres ejemplos de análisis de suelo. Este es un suelo franco, de textura franca, de Jalisco, donde se produce aguacate. Ahorita, para que vean cómo cada suelo tiene ciertas características. Por eso el manejo de cada cultivo en cada suelo es un poco diferente. Vean, ahí estamos viendo un suelo de Jalisco. Ahora veamos un suelo de Michoacán, de Jacona, donde se produce fresa. Es un suelo arcilloso. Veanlo, esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? Para que vean, puse varios suelos contrastantes. Este es dijimos, de Michoacán, de Jacona, zona productora de fresas. Y aquí voy a poner uno de Chiapas, creo que es de Chiapas, a ver, sí, de Villaflores, ¿verdad? Entonces, que normalmente se produce maíz. Este es un suelo arenoso. Entonces aquí ya tenemos tres suelos contrastantes. Si se fijan en este análisis de suelo, cuando mandamos a hacer un análisis de suelo, un análisis completo, ¿ya? Normalmente un análisis de este tipo nos viene costando cerca de 1,000 pesos en promedio, más o menos. Entonces ya cuando nos entregan este análisis, en este análisis van a ver tanto parámetros físicos como parámetros químicos, vean, parámetros químicos, y por ahí vamos a tener el contenido de materia orgánica, que es un parámetro biológico. Entonces vean, de alguna manera, este tipo de análisis nos dice, ¿no? Nos puede caracterizar un suelo desde el punto de vista de su fertilidad química, física y biológica. Entonces vean, todo lo que yo necesito conocer de un suelo, precisamente lo obtengo de un análisis de fertilidad. Ahí puedo conocer cómo está su fertilidad física, cómo está su fertilidad química y cómo está su fertilidad biológica. Bien, voy a regresar nuevamente al análisis. Vamos entonces a empezar a hablar de la parte de la fertilidad física del suelo, que muchas veces no la consideramos, sin embargo es muy importante, decíamos, en un programa de fertilización de un cultivo. ¿Ya? Tan sencillo como esto. Si yo le recomiendo a un productor, a un cliente de nosotros, que tiene sistema de riego por goteo, ¿ya? Todo perfecto, yo le elaboro un programa de nutrición, pero resulta que mi suelo está, ¿qué? Compactado. Y ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, si mi suelo está compactado, ¿qué significa? Que se va a escurrir el agua, pues junto con el fertilizante. Y el productor puede decir, ¿sabes qué? Pues mira, pues estoy teniendo problemas, mi planta no quiere crecer. El problema no es el fertilizante, el problema es que el suelo está compactado. Y no puede ingresar el agua, pues mucho menos el fertilizante. Créanme que los productos de NASA, como están hechos también a base de carbono, nos pueden ayudar, claro, un poquito a mejorar esta condición, ¿verdad?, de drenaje. Pero no, ahí tenemos que, al contrario, hay que decirle al productor, mira, estoy viendo un problema de compactación, por lo tanto te recomiendo que apliques un producto, ¿verdad?, descompactador de suelos y después ya vamos a empezar a trabajar bien la nutrición, ¿verdad? Entonces, desde un análisis de suelo se puede ver este detalle. Entonces, vean, aquí les voy a mostrar a ustedes un suelo de Jacona, de Michoacán. Vean entonces, aquí ustedes van a ver en el análisis de suelo, dice propiedades físicas del suelo. Vean, este análisis para nosotros es muy importante, porque aquí nos está diciendo de alguna manera si mi suelo está compactado o no está compactado, qué textura tiene, vean, qué más, eh, cuándo llega mi suelo a capacidad de campo, es decir, me está diciendo qué cantidad de agua retiene, ¿verdad? Si es mucha, es poca el agua la que está reteniendo. Entonces, vean, nos está dando mucha información para el manejo de un cultivo.
Entonces aquí lo que vamos a ver ahorita son las propiedades físicas del suelo, la fertilidad física que le llamamos y qué implicaciones tiene desde el punto de vista agronómico. Entonces vamos a empezar por esta parte, la fertilidad física. Si se fijan, los parámetros físicos son los que podemos ver, ¿ya? Son los que podemos tocar, oler, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con cuestiones físicas. Entonces vean, cuando ustedes toman una muestra de suelo, vean, lo que vamos a ver es el suelo mismo. ¿Ya? Puede ser de color rojo, puede ser de color café, dependiendo del tipo de suelo, sus características químicas, pues va a adquirir cierta coloración. Por ejemplo, un suelo cuando tiene mucho hierro, normalmente es una coloración rojiza, ¿verdad? Eso lo vemos mucho acá para Centroamérica, Sudamérica, ¿verdad? Incluso en México, en zonas muy lluviosas, se puede ver ese tipo de suelos. ¿Qué más? Cuando son suelos en el caso de los, le llamamos aridisoles, ¿no? En el norte, son suelos prácticamente desérticos, tienen una coloración blanca, no tienen mucha materia orgánica, por eso no son tan oscuros. Entonces, vean, muchas veces las mismas condiciones de cada suelo le da ese color. Ahora, ¿qué más podemos ver en un suelo? No solamente el color, podemos ver la humedad, ¿verdad? Podemos ver la humedad, ahí está, si está mojado o no está mojado. ¿Qué más podemos ver en un suelo? La textura. ¿Qué es la textura? El tamaño de las partículas, ¿verdad? Cuando lo apretamos el suelo, ¿verdad? Y está mojado, y es un suelo que le llamamos arcilloso, es como el barro, ¿verdad? Ese suelo que utilizan los indígenas, ¿no? Para hacer las artesanías, significa que es un suelo muy arcilloso. Caso contrario, cuando vamos a algunas zonas, vemos suelos arenosos, por ejemplo, allá en Baja California, en Sonora, ¿verdad? Hay suelos arenosos, entonces esos suelos pues no los podemos apelmazar, ¿verdad? Es pura arena. Y tenemos suelos francos que les llamamos. ¿De qué depende la textura de un suelo? Del tamaño de la partícula. Vean, por ejemplo, habíamos dicho que hay suelos arenosos, suelos francos y suelos arcillosos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la arena sí la podemos ver. Es una partícula muy grande. El limo también, a ver, no es fácil verlo, pero es una partícula mucho más pequeña que la arena, ¿bien? Tampoco la podemos ver. Y la arcilla mucho menos. La arcilla lo que vemos es puro polvo. Entonces vean, dependiendo de la proporción o del tamaño de las partículas que conforman un suelo, a eso le llamamos textura. Por ejemplo, si en un suelo predominan las arenas, mayor cantidad de arena que limo y arcilla, vamos a decir, es un suelo arenoso. Si predomina el limo, por ejemplo, en un suelo, decimos que es un suelo franco-limoso, y si predomina la arcilla, decimos que es un suelo arcilloso. Entonces vean, aquí ustedes van a ver en este análisis, les voy a mostrar nuevamente los tres análisis. Dice que este suelo es ¿qué? Arcilloso, vean. ¿Por qué? Porque tiene 56% de arcilla, 22% de limo y 22% de arena. Vean, predomina la arcilla, por eso este suelo es predominantemente ¿qué? Arcilloso. ¿Ya? Entonces quiere decir que su textura es, dice el laboratorio, clase textural, arcilla. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Después, este suelo de allá de Chiapas. Dice, es un suelo franco, arcillo, arenoso. ¿Qué significa franco, arcillo, arenoso? Si termina en arenoso, quiere decir que tiene más arena que arcilla. Y si dice arcillo arenoso, quiere decir que tiene más arcilla que limo. El término franco se refiere mucho a la parte esta limosa, ¿no? Al limo. Entonces vean, si dice franco, arcillo, arenoso, quiere decir que este suelo tiene más arena que arcilla y tiene más arcilla que limo. ¿Cómo se le pone el nombre a este tipo de suelos? Vean. Para eso, en los laboratorios lo que hacen es lo siguiente. Agarran el suelo, ¿ya? Que nosotros le llevamos, lo secan, lo muelen, y lo pasan por diferentes tamices. Vean, les voy a mostrar aquí en las fotos cómo le hacen los laboratorios. Vean, lo van a pasar por diferentes tamices, permítanme. Ahí está. Vean cómo se clasifican los suelos. Entonces, vean, partículas, el diámetro de la partícula menor a 0.002 milímetros de diámetro se dice que es una arcilla. Si, dependiendo de las mallas. Si la partícula está entre 0.002 y 0.02 milímetros de diámetro, se dice que es limo.
si dice que si tenemos un diámetro de la partícula de 0.02 a 0.2 milímetros, se dice que es arena fina. Y si tenemos partículas que van de 0.02 a 0.2 milímetros, se dice que es arena gruesa. ¿Ven? Todo aquí lo que hacemos es pasarlo por cernidores, ¿verdad? Y clasificamos, vean. Esta sería la arcilla, posiblemente, esta el limo y esta la arena. ¿Ya? Vean, esta está más gruesa, esta está más pequeñita y esta mucho más pequeña. Entonces separamos en 3 fracciones, le llamamos arena, limo y arcilla. ¿Qué hacemos después? Voy a pesar, previamente se pesó ese suelo, ¿no? No solamente se secó, se molió, sino pesamos cierta cantidad. Vamos a pensar que pesamos 1 kilo de suelo, ¿ya? 1000 gramos. Ya que lo pasamos por los diferentes cernidores, ¿verdad? Estas mallas, esta parte quedó, la arcilla quedó esta parte, esto quedó de limo y esto quedó de arena. ¿Qué hacemos? Los volvemos a pesar, ¿verdad? De ese kilo, ¿cuánto tengo de arcilla, cuánto tengo de limo y cuánto tengo de arena? Y ahí saco el porcentaje, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que aquí obtuve 50% de arcilla. Aquí obtuve 30% de limo y 20% de arena. Entonces, ¿qué hago? Vean, esto se le conoce como el triángulo de texturas, ¿verdad? Aquí está el porcentaje de arcilla, el porcentaje de limo y el porcentaje de arena. Entonces, dependiendo, ¿qué dijimos? 50% de arcilla. Dijimos 30% de limo y que dijimos 20% de arena, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues empiezo a cruzar empiezo a hacer este cruce, ¿verdad? De las diferentes proporciones. Y, por ejemplo, este suelo pudo haber quedado en arcilloso, ¿verdad? 50% de arcilla, 30% de limo y 20% de arena. Entonces, vean, quedaría más o menos por aquí. Entonces, quiere decir que este suelo es de textura, ¿qué? Arcillosa. Por eso, si se fijan, cuando vimos el análisis de Jacona, aquí está, el de Jacona, que tenía 56% de arcilla, 22% de limo y 22% de arena. Estos valores se colocan en el triángulo de texturas y allí vemos qué clasificación le vamos a dar. En este caso es un suelo arcilloso. En el caso del suelo de acá de Chiapas es franco arcillo arenoso. Y en el caso del suelo de acá de Jalisco es un suelo franco. Seguramente este es un suelo que tiene mucho más limo que arena y que arcilla, ¿no? Entonces quedó clasificado como franco. Bien, si se fijan, hasta aquí todo perfecto. Pero ¿qué significa tener un suelo franco, un suelo arcilloso y un suelo arenoso? Significa mucho desde el punto de vista de la nutrición de una planta. Vamos a ver qué significaría ya en términos agronómicos. Vean, dependiendo del tipo de suelo, es la cantidad de agua que va a retener. Normalmente los suelos arcillosos son suelos, ¿verdad?, que tienen menos oxigenación, menos oxígeno, ¿verdad? Son poros, como es una partícula muy pequeñita, es muy densa, ¿no? Siempre pongo el ejemplo como la harina de trigo. Eh, Poca oxigenación y mucha retención de agua, ¿verdad? Es un suelo que normalmente está compactado. El suelo arcilloso nace compactado, es decir, ya por su propia textura es un suelo con el cual vamos a tener muchas complicaciones al momento de regar. O se imaginan cuando llueva, ¿qué sucede? Se encharca. Ya ven ustedes, por ejemplo, cuando vamos acá para Celaya, Irapuato, toda esa zona, que son suelos muy pesados, muy arcillosos, ¿verdad? Mucho barro. Cuando llueve, ¿cómo están esos suelos? Se inundan. El problema es la textura de ese suelo. Es un suelo que está muy compactado, entonces, como ellos no hacen drenes, no hacen drenajes, pues se encharcan. Ahora, vamos a hablar de un suelo arenoso, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a Baja California, vean, donde se producen berries, hortalizas, que vean, en esos casos, la partícula de arena es tan grande que, ¿qué sucede? Después de que yo riego, se pierde fácilmente el agua. Entonces, los suelos arenosos me generan mucha oxigenación y poca retención de agua. Los suelos arcillosos al revés, me generan mucha retención de agua y poca oxigenación. Por eso, desde el punto de vista físico, los mejores suelos son los francos, los que tienen mayor porcentaje de limo. Un suelo
franco, después de que llueve, vean, después de que llueve, se drena el agua fácilmente, se debería de drenar fácilmente el agua, y vean, hay un equilibrio entre la fase sólida del suelo, la fase gaseosa y la fase líquida. La fase gaseosa, pues, es el aire, ¿no? que hay en el suelo. La fase líquida es el agua con los nutrientes, y la fase sólida, pues, es el suelo, lo que vemos, lo que palpamos, ¿no? Entonces, vean, un suelo franco normalmente, de todo lo que, ya que se drenó el agua, la mitad de los espacios porosos queda ocupada por aire y la otra mitad por agua, fíjense. Y las raíces que necesitan para sobrevivir: aire, agua y nutrientes. Entonces, en esa agua que queda retenida en el suelo, ahí están los nutrientes. Y ahí van a crecer las raíces muy fácilmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un suelo arcilloso, un barro, muy compactado? Las raíces les cuesta trabajo crecer. Y si yo aplico productos de NASA y mi planta no tiene raíces, entonces ¿cómo va a comer? ¿Verdad? Entonces vean, cuando nosotros recomendemos el fertilizante, hay que ver cómo está el suelo, para también proponerle al productor, ¿no? Sabes que, mira, estoy viendo poca raíz, es un suelo muy compactado, tienes que descompactarle para que mi producto pues también funcione, ¿verdad? Si no, se va a aprovechar menos de lo que le estamos aplicando. Por eso les decía que la fertilidad física para mí es el punto de partida cuando hablamos de un programa de fertilización. Tenemos no solamente que proponer un programa de fertilización, sino también decir al productor: yo veo estos detalles, mejóralos, pues para que el fertilizante se aproveche mucho mejor, ¿verdad? Entonces les decía, en el caso contrario, suelos arenosos. Si yo le recomiendo una dosis y el productor va a estar regando, pues se va a estar lavando todo, se va a estar lave, y lave, y lave, y lave. La planta comió un poquito y lo demás se lavó. Entonces ahí tenemos que decirle al productor: ¿sabes qué? Pues trata de aplicar algo, ¿verdad?, que retenga el agua, y en esa agua están los nutrientes, que la planta los pueda asimilar de mejor manera. Entonces vean, aquí estamos viendo dos suelos contrastantes, un arcilloso y un arenoso. Por eso decimos que los mejores suelos, desde el punto de vista agronómico, son los suelos de textura, ¿qué? Franca. Después de que regamos, después de que llueve, hay un equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa, aire y agua. Dicho de otra manera, en un suelo franco, después de que llueve o riego, y peso 1 kilo de este suelo, por ejemplo, el 50% sería ¿qué? Suelo, el 25% sería aire y el 25% se llama agua. A eso le llamamos ¿qué? Capacidad de campo ideal. ¿Por qué mencioné este concepto de capacidad de campo? Vean en los análisis. Nos están dando 3 datos, que es punto de saturación, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. A esto se le conoce como constantes hídricas. ¿Qué significan las constantes hídricas? Recuerden, cuando yo aplico un riego o cuando llueve, hay una cierta cantidad de agua, ¿verdad?, que se va a quedar acumulada en el suelo. ¿De qué va a depender la cantidad de agua que va a quedar acumulada en el suelo? De su textura. Vean por qué hablé mucho de la arcilla, del limo y la arena. Porque un suelo arcilloso, fíjense, un suelo arcilloso, ¿qué dijimos? Retiene mucha agua. Me proporciona poca oxigenación, ¿verdad? Me retiene más agua que aire. Por lo tanto, un suelo arcilloso normalmente va a retener, un suelo arcilloso normalmente va a retener más agua de lo común. Vean, por ejemplo, este suelo arcilloso. ¿Qué dijimos hace rato? Que un suelo franco, la mitad, ¿verdad? El 25% es aire y el 25% es agua. Ese es un suelo franco. Dicho de otra manera, un suelo franco, después de que se drena el agua, retiene entre un 20 y un 30% de agua para llegar ¿a qué? A capacidad de campo. Un suelo arcilloso retiene más del 30% de agua, fíjense. Cómo automáticamente este dato dice que este suelo está reteniendo 33% de agua para llegar a capacidad de campo. ¿Qué significa 33%? Quiere decir que allí va a haber un pequeño espacio solamente para oxígeno. Hay más agua que aire. Y eso me está diciendo que seguramente es un suelo ¿qué? Arcilloso. ¿Por qué? Porque los suelos arcillosos retienen más agua y me proporcionan menos oxigenación, ¿verdad? Entonces vean, un suelo arenoso normalmente retiene menos del 20% de agua para llegar a capacidad de campo. Un suelo arcilloso retiene más del 30%, perdón, para llegar a capacidad de campo. Y un suelo franco retiene entre 20 y 30% para llegar a capacidad de campo. Entonces vean, ¿qué es la capacidad de campo? Es el equilibrio que tiene que haber en un suelo ideal
entre aire y agua. Pero los que mejor, los suelos que alcanzan la mejor capacidad de campo, dijimos que son los suelos ¿qué? De textura franca. Retienen un 25% de aire, un 25% de agua y el resto es suelo. En un suelo arcilloso, al contrario, dijimos más agua, menos aire. En un suelo arenoso, menos agua y mucho más aire. ¿Vean? Vamos a ver este de aquí. ¿Cuánto está reteniendo este de acá, este suelo arenoso? Vean. Vean, este suelo llega a capacidad de campo cuando retiene 17.5% de agua. ¿Vean? ¿Qué me está diciendo? Que es difícil que en un suelo arenoso ustedes tengan 25, 30% de retención de agua, ¿no? Pues es arena, se tiene que lavar, se tiene que lavar. ¿Ya? Un suelo franco, 20, 30, y un suelo arcilloso normalmente retiene más del 30%. Vean, eso le llamamos constantes hídricas. ¿Qué es el punto de saturación? Vean, punto de saturación significa la cantidad de agua suficiente, necesaria para llenar todos los poros del suelo con agua. ¿Verdad? Vean, por ejemplo, aquí el suelo arcilloso llega a saturación con 62% de agua. Un suelo arenoso, pues le cabe menos agua, ¿no? Pues hay más espacios porosos. Vean, llega solamente con 33% saturamos de agua ese suelo. Y hay otro punto de saturación, no es bueno, ¿verdad? Cuando todos los poros del suelo están llenos de agua, ¿qué va a pasar con las raíces? Vean lo que va a pasar. Eso pasa mucho con los suelos de allá de Zamora. Vean. Vamos a ver, ahí está. Vean lo que pasa. Suelos arcillosos, vean lo que nos generan, pudriciones de raíces. De todos los cultivos, ¿eh? Un mal riego, cuando llueve mucho o yo riego mal, es decir, se retiene mucho tiempo la humedad, ¿qué vamos a tener en esos cultivos? Pudriciones. Pudrición de raíces. Eso es normal, ¿eh? No hay productor que tenga suelo arcilloso y que no tenga problema de pudrición de raíces. Primero empiezan a asfixiarse y después se pudren. Fresa, tomates, el cultivo que ustedes quieran. Mismo el espárrago, ¿no? El aguacate, ¿no? La famosa tristeza del aguacate, Phytophthora cinnamoni, Fusarium, todos estos hongos que son hongos de raíz, ¿no? Entonces, o de coronas, vean, en el caso de la fresa. En el caso del arándano también pasa mucho la pudrición de corona por exceso de retención de agua, ¿no? En sustratos muy retentivos. Entonces, vean, este es el problema de los suelos arcillosos. ¿Ven por qué es bien importante tener un análisis de suelo? ¿Por qué? Porque si yo veo que mi productor tiene un suelo arcilloso, yo tengo que empezar a sugerirle también, tienes un suelo arcilloso, ¿verdad? Llegamos al campo y vemos que está regando demasiado, tener cuidado. Para empezar, vamos a ver escurrido, ¿verdad? El agua, vamos a ver los pasillos todos llenos de agua, eso no es bueno. Quiere decir que hay un mal drenaje. Y si hay un mal drenaje, va a haber un mal desarrollo de raíces. Y no solamente eso, si está regando mal, esa agua no se drena fácilmente, empezamos a ver pudrición de raíces y pudrición de coronas. Vean, y el problema es el suelo, ¿no? Vean, aquí están viendo ustedes caña, suelo franco arcilloso y suelo arenoso, de temporal. ¿Qué dijimos que sucede con los suelos arenosos? No retienen agua. Y como no retienen agua y no llueve, pues se secan las plantas. En cambio, vean un suelo franco arcilloso que retiene más agua. Entonces, cuando yo tengo un cultivo de temporal, me conviene tener suelos franco arcillosos, ¿verdad? Porque es temporal. Pero Doctor, cuando tengo, sí. por Perdón. alguna razón no estamos viendo tu pantalla. Perdón. Estamos perdiendo un poco de eso. Ok, perdón. Entonces, qué bueno que me lo comentas, perdón. Aquí déjame entonces regresar. Déjame regresar aquí. Entonces veo, aquí está. Vamos a regresar donde está el suelo arcilloso. Perfecto, ya está. Entonces vean, cuando tenemos suelos arcillosos, vean ahí, esto es una foto de Zamora. Ese análisis que estábamos viendo precisamente es de ahí, ¿ya? Es un suelo arcilloso y vean qué sucede con las fresas. Recuerden entonces, dijimos que suelos arcillosos, el dolor de cabeza es compactación, ¿verdad? Entonces, tenemos que proponerle al productor, pues, que riegue bien, ¿verdad? De entrada, porque si no vamos a tener problemas de asfixia de raíces o pudrición. Entonces les decía que es muy común ver problema de pudrición de raíces
en espárragos, en aguacates, en hortalizas, en berries, cuando tenemos un suelo arcilloso, ¿verdad? Entonces los suelos arcillosos son complicados desde el punto de vista físico. Mal drenaje, poca oxigenación, asfixia y pudrición de raíces. Eso es bien común, ¿eh? Entonces les decía que si no hacemos un buen riego, un buen manejo de ese suelo, es decir, tenemos que descompactarlo o tener drenajes. Eso el productor lo tiene que entender. Ya después viene el fertirriego, ¿verdad? Vienen allí los productos de NASA. Pero primeramente tenemos que generar un buen drenaje, un buen riego, que no se encharque el agua, porque eso es peligroso para las plantas. Entonces empiezan a pudrirse las raíces, en este caso se pudre la corona, ¿no? La corona pues ese es el órgano de reserva ¿no? Que están viendo aquí, que tienen algunas plantas como la fresa, el arándano, ¿no? Entonces les decía que empiezan pudriéndose las raíces o la corona y la planta se muere, ¿ya? Entonces les decía que los suelos arcillosos tienen esa característica. Vean aquí en pantalla, les decía, aquí están viendo caña de azúcar. Entonces vean, aquí tenemos un suelo franco arcilloso y a un costado estaba un suelo arenoso. Eso allá en Guatemala. Entonces vean, caña de temporal. Entonces vean, suelo franco arcilloso, vean la caña, ¿ya? Está mucho mejor. Y vean a un costado donde tenemos en la misma fecha de siembra, pero tenemos un suelo ¿qué? Arenoso. ¿Ya? Entonces vean, un suelo arenoso, en un suelo arenoso, pues como es de temporal, como no retiene casi agua, pues vean, termina secándose. Acá me favoreció tener un suelo francoarcilloso. ¿Por qué? Porque aquí hay más retención de agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Los suelos arcillosos retienen más agua y me aportan menos oxígeno. Pero para esta condición, pues resultó mejor, porque hubo más humedad, más tiempo, más retención de agua. En cambio, un suelo arenoso me retiene menos agua y me aporta más oxígeno. Como no tenemos sistema de riego, pues, y no llueve, se muere la planta. Entonces, vean, cuando tenemos un análisis de fertilidad del suelo y me dice que tengo un suelo arcilloso, que mi suelo retiene más del 30% de humedad para llegar a capacidad de campo, hasta ahí todo perfecto. Pero también vean, los laboratorios nos entregan este parámetro, que se llama conductividad hidráulica. Si la conductividad hidráulica es muy baja, ¿qué me está diciendo? Ahí están viendo el problema, que mi suelo está ¿qué? Compactado, vean. Esta foto en Frambuesas allá en Ciudad Guzmán. Vean dónde va a estar el producto NASA, vean dónde va a estar. ¿Verdad que? Por eso les decía que cuando tenemos un análisis de suelo, nos permite, ¿verdad?, visualizar a qué problemas vamos a enfrentar. Como yo solamente le estoy recomendando, ¿verdad?, el fertilizante, que lo inyecte a través del sistema de riego, pero ¿qué pasa si mi suelo está compactado, tiene mal drenaje? ¿Dónde va a estar mi producto? ¿Cuánto se va a aprovechar de lo que estoy aplicando? Pues muy poco, ¿verdad? Por eso les decía que todo esto se va a ver en un análisis de fertilidad. Por eso chequen ustedes, vean, nuevamente regreso a los análisis de suelo. Vean, conductividad hidráulica, alta, excelente, tiene buen drenaje. Vamos a ver el otro de acá. El que vimos ahorita es de, sí checaron, ¿no? Es un suelo arenoso. Por eso, pues un suelo arenoso tiene buen drenaje, por eso la conductividad hidráulica es alta. Velocidad de infiltración significa lo mismo. Vamos a ver el suelo franco de acá de Jalisco. Conductividad hidráulica muy baja. Algo está pasando allí, ¿verdad? Si es un suelo franco, dice no, conductividad hidráulica, ¿qué me está diciendo? Por algún motivo no está ocurriendo un buen drenaje. Algo está pasando ahí, ¿verdad? Yo necesito saber qué está pasando en ese suelo. ¿Por qué no está drenando perfectamente el agua de riego? Y vean, capacidad de campo, 41%. Esto no es normal para un suelo franco, dijimos. No tiene por qué retener tanta agua. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Verdad? Aquí me voy a adelantar un poco. Posiblemente este productor esté regando con aguas salinas. Y vean aquí, me voy a adelantar un poco. Aquí a la derecha dice conductividad eléctrica, salinidad. Incluso dice aquí, vean, requiere lavado. Quiere decir que seguramente ahí hay una acumulación de sales muy fuertes. Algo pasó ahí. Lo más probable es que esté utilizando aguas que tengan sales. O se le pasó la mano de fertilizante. No sé, algo pasó ahí. Vean cómo un análisis de suelo nos está diciendo mucha información. No es normal que un suelo franco esté compactado. No es normal que un suelo retenga esa cantidad de agua
ni es normal que dijimos que ese suelo esté compactado, dijimos. No es normal. Necesito buscar en este análisis qué está sucediendo. Aquí me adelanté un poquito. Para mí hay un problema de sales. Las sales, ¿ah?, generan un mal drenaje. Si ustedes van a Hermosillo, a Sonora, ¿verdad? Allá, por ejemplo, que riegan con muchas aguas que tienen sodio, entonces esa acumulación de sodio se genera como un impermeable. El suelo se mueve, se convierte en impermeable. Gota de agua que cae, gota que se escurre. ¿Vean? Quiere decir entonces que el riego no solamente depende de la compactación por el tipo de suelo, ¿verdad? Sino también hay una compactación que le llamamos química, que tiene que ver con exceso de sales. Vean, por eso les decía cómo aquí automáticamente en un análisis de suelo estamos viendo muchos detalles. Y bien, si apenas estamos hablando de las propiedades físicas y sus implicaciones agronómicas. Ahora, en este análisis de Jacona, vean, pues es arcilloso. Ya cuando decimos arcilla, seguramente va a estar compactado, vean. Conductividad hidráulica baja. Entonces, este análisis corresponde a esta fotografía que les mostré ahorita. ¿Ya? Permítanme. A esto. Aquí está. Por eso, en esa zona de Zamora, donde tienen suelos muy arcillosos, tienen muchos dolores de cabeza con pudriciones de coronas. Es muy común, ¿eh? Y desinfectan, y desinfectan, y desinfectan, y desinfectan cada año, y problema de coronas. Siempre tienen problema de pudrición. Entonces, quiere decir que el problema no es los hongos, ¿verdad? Porque se están desinfectando, ¿por qué se vuelven a infectar? Pues por eso, porque como tiene mal drenaje, un riego se les pasa la mano de agua, se encharca, y ahí tenemos los problemas, ¿verdad? Entonces, vean, ya creo que quedó claro esto de las propiedades físicas, vean. Regreso nuevamente acá. Fíjense, hasta ahorita solamente estamos interpretando esta parte del análisis. Todavía nos falta más. Vean entonces, aquí tenemos las propiedades físicas. Dijimos que por eso puse tres análisis contrastantes. Puse un suelo que dice que es franco, ¿verdad? Puse un suelo que es arcilloso y puse un suelo de Chiapas que es franco, arcillo y arenoso, ¿no? Que sí que tiene más arena que arcilla y que limón. Entonces vean, un suelo arenoso y un suelo franco, normalmente su conductividad hidráulica tiene que ser alta, ¿verdad? ¿Qué significa conductividad hidráulica alta? Ya habíamos visto con ustedes, ¿verdad? Un suelo que tiene una conductividad hidráulica alta es un suelo que tiene más de 6 centímetros por hora de velocidad de infiltración, ¿verdad? Entonces, por aquí, bueno, discúlpeme que estoy cambiando así, pero quiero mostrarles los análisis, ¿no? Entonces, vean, este suelo tiene más de 6 centímetros por hora de velocidad de infiltración. O sea, conductividad hidráulica significa qué tan rápidamente pasa el agua a través del suelo, ¿ya? Eso significa conductividad hidráulica. Entonces, si tengo una velocidad de infiltración, una conductividad hidráulica mayor a 6 centímetros por hora, eso me indica que mi suelo tiene un buen drenaje, ¿verdad? Eso me está indicando, finalmente, ¿verdad? Entonces, ahora, si tiene un buen drenaje, excelente. Se va a aprovechar mejor todo lo que aplique, ¿verdad? El riego, van a crecer mejor las raíces, los productos de NASA van a ser mejor aprovechados, etcétera, etcétera. Entonces, se aumenta la eficiencia en el consumo de agua y se aumenta la eficiencia del fertilizante, ¿vean? Solamente por tener un suelo con buen drenaje. Si el suelo está compactado, ¿verdad? Hay productos descompactadores de suelos. Normalmente son ácidos carboxílicos, fíjense, que también, por cierto, por eso les decía que los productos de NASA nos pueden ayudar a ir descompactando ese suelo. No es el objetivo, ¿verdad? Pero como los productos de NASA también tienen ácidos carboxílicos, ¿verdad? Por ahí tienen un porcentaje. Los ácidos carboxílicos, ¿qué es lo que hacen? Agregan suelo. ¿Qué significa agregar suelo? Que de miles de partículas de suelo pequeñitas se hace una más grande. Miles de partículas pequeñitas se hace otra más grande. Es decir, se van haciendo bolitas de suelo. ¿Verdad que no es lo mismo tener miles de bolitas, miles de partículas de suelo, todas ahí apelmazadas, ¿verdad? Que es lo que genera esa compactación, a tener miles de bolitas de suelo más grandes, que entre ellas va a haber, ¿qué? Espacios porosos, y eso genera un buen drenaje. Vean, entonces ya le estamos viendo otra vocación a los productos de NASA, que no solamente tienen
carbono en forma de ácidos húmicos, fúlvicos, sino que también tienen una fracción en forma de ácidos carboxílicos. Y los ácidos carboxílicos son excelentes, ¿qué? Descompactadores. Entonces tendríamos que combinar, ¿verdad? Productos, ¿verdad?, que tengan ácidos carboxílicos solamente, que son descompactadores de suelo, junto con los productos de NASA, ¿verdad? Entonces, conjuntamente va a empezar a ¿qué? A haber un proceso de descompactación, un mejor drenaje, un mejor crecimiento de raíces, un mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes. Por eso yo les he dicho muchas veces en estas capacitaciones que no se debería, no es comparable, pues, un fertilizante de NASA con un fertilizante sintético, no son comparables. ¿Por qué? Sí es cierto, ambos traen nutrientes, pero el producto de NASA no solamente trae nutrientes, también trae ácidos húmicos, fúlicos y carboxílicos. Y todo esto mejora la parte biológica del suelo. A los microorganismos, me puede ayudar a descompactar. Entonces, estimula el crecimiento de raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean, es multifactorial, pues, el efecto de los productos de NASA. A diferencia de un producto que solamente fertiliza, ¿verdad? Fertilizo, son solamente sales, ¿verdad? Entonces, le decía que de entrada, por cuestiones ya por principio, por cuestiones ya técnicas, no son comparables. ¿Los dos son fertilizantes? Sí. Pero, ¿qué dijimos? Los productos de NASA, como traen otro tipo de, sobre todo carbono en diferentes formas, pues es multifactorial su efecto, ¿verdad? Si no, yo tendría que comprar fertilizantes, ácidos carboxílicos por separado, ácidos húmicos y fúlvicos por separado. Entonces, vean, además de los fertilizantes, tendría que comprarlos. Sería un gasto más. Y acá ya vienen todos en la misma formulación, ¿verdad? Por eso ustedes han visto muchas veces ese efecto benéfico del producto, pues porque, claro, porque mejora el suelo y nutre a la planta. Los otros solamente nutren a la planta, pero si el suelo está mal, su eficiencia baja, ¿verdad? Por eso, cuando los comparen, pues siempre se tiene que ver mejor efecto cuando aplicamos los productos de NASA, porque mejoran el suelo, mejoran la biología del suelo, ¿verdad? Incrementan los microorganismos del suelo y además están nutriendo a la planta. Y al mejorar las condiciones del suelo, pues el suelo también tiene nutrientes y también son aprovechados por la planta. Por eso su eficiencia es mucho más alta, ¿verdad? Bien. Entonces les decía que cuando tenemos estos análisis de suelo, vean, aquí viene otra parte que dice así: reacción del suelo, el pH, ¿verdad? Vean, este es un suelo ácido. Fíjense, dice que es un suelo ácido. Recuerden, el pH en los suelos es muy importante, sobre todo para la asimilación de los nutrientes. Mientras más, eh, mientras más ácido sea el suelo, menos se aprovechan los nutrientes. Mientras más alcalino sea el suelo, menos se aprovechan los nutrientes. En el caso de los productos de NASA, no están sujetos a esto, ¿verdad? Como vienen acompañados con carbono, pueden asimilarse muy bien a pH más ácidos, a pH más alcalinos, neutros. Recuerden que el pH del suelo lo podemos, ¿verdad?, dividir en tres condiciones. Recuerden que el pH en todos los sistemas, ¿verdad?, va de 0 a 14. Entonces, si tenemos un pH abajo de 7, decimos está ácido. Si está en 7, decimos es un pH neutro. Y si está arriba de 7, decimos que es un pH, ¿qué? Alcalino. ¿Qué significa alcalinidad? Que tenemos más hidróxidos que hidrógenos. ¿Y qué eso significa ácido? Que tenemos más hidrógenos que hidróxidos. Por eso separamos ácidos y bases, ¿no? La sosa cáustica es una base muy fuerte, quema, ustedes lo saben. Es un hidróxido de sodio, vean, es un pH alcalino. El ácido sulfúrico es un ácido, ¿verdad?, que también quema. Entonces, vean, tenemos ácidos y tenemos bases. Por eso, cuando el pH está arriba de 7, decimos es un medio alcalino, y cuando está el pH por debajo de 7, decimos es un suelo, en este caso, ácido. Ahora, pero ¿cuándo el suelo es ácido realmente? No es porque tengamos un pH abajo de 7 ya es malo, no. Los nutrientes, de forma normal, se aprovechan muy fácilmente a pHs entre 5.5, casi hasta 7. Fíjense, ahí se aprovechan muy bien los fertilizantes. Cuando tenemos un pH abajo de 5.5 en un suelo, como este caso, tenemos suelos que le llamamos, ¿qué? Ácidos. Pero fíjense, en realidad, el problema de los suelos ácidos no es la acidez del suelo misma,
Vean lo que está ocurriendo en un suelo ácido. Normalmente son pobres en calcio y son pobres en magnesio. Pero vean cuál es realmente el problema de un suelo ácido. Excesos de aluminio, excesos de hidrógeno. Este es un suelo típico ácido. Entonces vean, ¿qué tenemos en un suelo ácido? Demasiado aluminio. Por eso el problema de los suelos ácidos no es tanto el pH, es el exceso de aluminio. ¿Qué sucede? ¿Por qué el aluminio está altamente o muy alto? Porque recuerden que los suelos están hechos ¿de qué? De silicio, oxígeno y aluminio. Son los elementos químicos que predominan en los suelos. Entonces, cuando tenemos pHs ácidos, ¿qué sucede con el aluminio? Se empieza a solubilizar, empieza a liberarse del suelo, vean. Y ese aluminio más 3 genera toxicidad en las plantas, intoxica las raíces. Vean, es un elemento tóxico para las plantas, pero no solamente eso, también empieza a haber ¿qué? Solubilidad del hierro, vean, aquí a la izquierda, y el manganeso. Entonces empieza a haber más hierro, más manganeso, y eso puede intoxicar a las plantas. Vean, dañamos raíces, intoxicamos la planta cuando tenemos pHs. Cuando se dice que el pH ya es malo, abajo de 5.5. Vean, este suelo es ácido porque tiene un pH abajo de ¿cuánto? De 5.5. Entonces vean, aquí van a ver ustedes en esta tablita las implicaciones agronómicas de obtener un pH ácido o alcalino. Vean aquí. Cuando tenemos pHs abajo de 4.5, ¿qué dice aquí? Condiciones muy desfavorables. Empezamos a tener toxicidad por aluminio, ahí lo están viendo. Vean lo que acabo de mostrar. ¿Qué más? Tenemos toxicidad por metales pesados, ¿verdad? Hierro, manganeso principalmente. ¿Ya? En pHs ácidos tenemos deficiencias de calcio, potasio, empieza a haber deficiencias de macronutrientes y baja actividad de microorganismos. Entonces vean, un pH ideal para la mayoría de los cultivos es normalmente hablamos entre 5.5 a 6.5, incluso hasta 7, ¿ah? pH neutro. Entonces de 5 a 7 más o menos podemos decir que es un pH óptimo en el suelo. Abajo de 5.5 decimos es un suelo ácido. Ya vieron todas las implicaciones de un suelo ácido. No es tanto la acidez, es la falta de macronutrientes y el exceso de elementos tóxicos. Por eso les mostré a ustedes este análisis, un suelo ácido, vean. Le falta, vean, bueno, potasio, a este suelo es pobre en potasio, es pobre en calcio, es pobre en magnesio, ¿verdad? Normalmente son suelos pobres en macronutrientes, pero también son ricos en metales pesados, aluminio, ¿ah? Manganeso, hierro. ¿Qué tenemos que hacer en este suelo? Tenemos que aplicar cal agrícola, fíjense. Ven cómo cuando uno recomienda, tienes que ver otras condiciones. Porque yo le puedo recomendar al productor, ¿verdad?, que aplique mis productos NASA y van a funcionar. Pero como hay detalles, como la falta de raíces, se están intoxicando por exceso de aluminio, exceso de hierro, exceso de manganeso, mis raíces van a estar, ¿verdad?, afectadas. No tengo un buen desarrollo de raíces. El aluminio lo que hace es inhibe la división celular, es decir, evita que las raíces crezcan. Entonces, cuando yo quiera nutrir una planta y no tengo raíces, pues la eficiencia va a bajar. ¿Qué tendría que recomendarle yo al productor? Aplica cal. Bueno, aquí ya el laboratorio normalmente lo recomienda, vean. Está recomendando casi 600 kilos por hectárea de cal. Vean cómo tenemos que mejorar el suelo para que mi fertilizante funcione. ¿Ya? Por eso estamos viendo este tipo de aspectos en estos temas, que es la interpretación de un análisis de suelo. Es la parte 1, les decía. No vamos a alcanzar a interpretarlo todo, ¿verdad?, el día de hoy, pero sí quisiera que les quedéis, que ustedes fueran viendo, que sepan distinguir entre un suelo arcilloso, un suelo franco y un suelo arenoso. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista de compactación, pérdida de agua, un buen drenaje, etcétera, ¿no? Ya lo vimos. Pero también viene una parte en los análisis que es la reacción del suelo. Y para eso, ¿verdad?, estamos hablando del pH. Entonces ya vimos un suelo ácido. Vamos a ver, aquí este suelo es un suelo arcilloso. Este es un suelo de Jacona, dijimos. Vean, aquí el laboratorio lo pone como neutro. ¿Qué dijimos? Pues un pH entre 5.5 y hasta 7, pues no es neutro, pero es una condición ideal para que los nutrientes estén disponibles para la planta, ¿no? ¿Ya?
Después, vamos a ver este de acá. Vamos a ver este. Este dijimos que era de Jalisco, zona productora de aguacate. Vean, tiene un pH de 8.2. Cuando vean, ahora si se fijan, tenemos un suelo alcalino. ¿Qué implicaciones tiene tener un suelo alcalino? Vamos a ver acá lo que dice la teoría. Vean, suelos alcalinos, ¿qué significan? Tenemos problemas con micronutrientes y con el fósforo, ¿verdad? Entonces, un suelo alcalino, es decir, un pH arriba de 7, normalmente nos va a generar deficiencias de micronutrientes, hierro, cobre, manganeso, zinc, boro, etcétera, e incluso deficiencias de fósforo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver ahora el análisis, ¿no? ¿Cuándo se dice que un pH ya empieza a ser malo? Arriba de 7, ¿no? Arriba de 7,5 ya se dice que es un suelo alcalino. Este suelo tiene un pH de 8.2. Vean cómo está aquí. El hierro está bloqueado. El zinc está bloqueado. El manganeso y el cobre. Vean lo que nos dijo la teoría y ahí está la práctica. Puede ser que ya haya micronutrientes. El problema es que están, ¿qué? Bloqueados. ¿Y por qué están bloqueados? Porque tenemos muchos bicarbonatos en ese suelo. Recuerden que los carbonatos, bicarbonatos son los que hacen que suba el pH. En un suelo ácido lo que hace que suba el pH es el hidrógeno y el aluminio, ¿verdad? Entonces, en un suelo alcalino normalmente vamos a tener más carbonatos y bicarbonatos, que también son sales, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen esos bicarbonatos? Del agua de riego. Entonces, si yo utilizo un agua de riego que tenga muchos bicarbonatos, es decir, que el pH sea alcalino, mi agua de riego, vean cómo se refleja en un suelo. Normalmente la alcalinidad de los suelos depende de la calidad del agua con la que estamos regando. En este caso, ese pH arriba de 8, que nos está generando bloqueo de micronutrientes, ¿qué sucede ahí? Que no están disponibles. La ventaja de los productos de NASA, ¿verdad? Que también tienen micronutrientes, es que pueden trabajar muy bien incluso a pHs de 8. ¿verdad? Aún teniendo pHs de 8, como vienen quelatados, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Vienen acompañados con carbono, no están sujetos entonces a este fenómeno de bloqueo como bicarbonato, carbonato de hierro, carbonato de... Recuerden que aquí estos están precipitados, pues, ¿no? No están disponibles. ¿Por qué? Porque ahí tenemos bicarbonato de hierro, bicarbonato de zinc, bicarbonato de manganeso, bicarbonato de cobre. Entonces se bloquean, es decir, se precipitan. No están disponibles para la planta. En el caso de los productos de NASA, que ya también tienen micronutrientes, pero vienen acompañados con carbono, no están sujetos a este tipo de bloqueos, ¿verdad? Entonces vean, este pH alcalino, ¿verdad? Aquí tenemos suelos, ya vimos un suelo arenoso que es ácido, un suelo arcilloso que es más o menos, está dentro del rango óptimo de pH, y tenemos este suelo franco que seguramente está siendo regado con aguas alcalinas y por eso el pH sube demasiado. Se van acumulando, ¿verdad? Los bicarbonatos, carbonatos que trae el agua y empieza a subir el pH. Entonces ya vieron las implicaciones de tener un pH alcalino, que no vamos a tener disponibilidad ni de hierro, ni de zinc, ni de manganeso, ni de cobre. A veces incluso podemos tener problemas con el boro y con el fósforo, que no es en este caso. ¿ya? Pero también en pHs, sobre todo pHs arriba de 8.5, podríamos empezar a bloquear al mismo fósforo, ¿verdad? Bien, ya vimos también ahora el pH. Vamos a ver ahora otra, vean, aquí está, vean, incluso. Carbonatos totales, dice alto. ¿Qué me generan los carbonatos? Alcalinidad. Vean de dónde salió ese pH de 8. Entonces les decía que seguramente en este suelo se está regando con aguas que tienen carbonatos, bicarbonatos, y esto está generando que se vayan acumulando, y esto nos está generando un pH ¿qué? Alcalino. ¿Ya? Entonces dijimos, un pH abajo de 5.5 es malo, son suelos ácidos. Un suelo con pH arriba de 7 es malo, ¿por qué? Porque vamos a tener baja disponibilidad de micronutrientes, son suelos alcalinos. Y un pH entre 5,5 y 6,5, podemos decir que es un suelo eh, que tiene un pH óptimo, donde los nutrientes están disponibles, deberían estar disponibles, ¿no? Y vean, la conductividad eléctrica, ¿qué es la conductividad eléctrica? Es una medición indirecta de la salinidad, ¿verdad? La conductividad eléctrica se mide en 10 Siemens por metro, ¿verdad? Entonces la conductividad eléctrica, eh, ¿qué implicaciones tiene desde el punto de vista de un suelo? Ahí están viendo ustedes la interpretación de ese análisis.
Si el suelo tiene una conductividad eléctrica menor a 1, no tenemos problemas de sales. O sea, es un suelo no salino. Si la conductividad eléctrica está entre 1 y 2, es un suelo ligeramente salino. Si la conductividad eléctrica está entre 2 y 4, es un suelo moderadamente salino. Y si la conductividad eléctrica está arriba de 4, es un suelo salino. Vean, ahora ya entiendo por qué este suelo tiene un mal drenaje. ¿Qué dijimos? Porque aunque es un suelo franco, tiene un mal drenaje. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad moderada de sales. Incluso el laboratorio le puso ahí, requieren de lavado, ¿verdad? Hay que quitar esas sales de ahí. Entonces les decía, vean, este suelo tiene demasiadas sales. Seguramente vienen pues con el agua de riego, ¿verdad? Porque no es normal, ¿verdad?, tener un suelo franco con tantas sales. Normalmente lo vemos eso en suelos arcillosos, ¿no? Mucha acumulación de sales. Aunque bueno, existen, lo estamos viendo precisamente aquí. Vamos a ver la conductividad eléctrica en este suelo de Zamora. Conductividad eléctrica, aquí está, vean. No tenemos problemas. Dijimos que abajo de 1 no hay problema de salinidad. Y vamos a ver este de allá de Chiapas, mucho menos, ¿verdad? Bueno, ese también, vean, tiene demasiadas sales. Casi 4, ¿verdad? Entonces es un suelo que seguramente está reteniendo muchas sales. Ya sea porque se fertilizó de más o porque el agua de riego que se utiliza posiblemente tenga sales, ¿no? Entonces, pero ese suelo tiene bastantes sales. Por eso la idea es siempre, no solo, bien, sí, pues, yo estoy viendo, yo simplemente estoy interpretando el análisis. Aquí la idea es preguntarle al productor o al asesor, oye, ¿por qué tantas sales, no? Si es un suelo arenoso, ¿por qué está reteniendo tantas sales? Ah, es que apliqué, no sé, tantas toneladas de estiércol de vaca. Ah, es que metí, no sé, estoy regando con aguas que tienen mucho sodio, tienen mucho cloruro. Entonces, vean, también se tiene que empezar a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Bien, entonces vean, aquí hay unas preguntas. Dice, ¿por qué el suelo alcalino no requiere enmiendas de cal o yeso? Recuerden que la alcalinidad tiene que ver con pHs. En este caso, yo tendría que incorporar ¿qué? Azufre agrícola. O si voy a inyectar, si tengo sistema de riego por goteo, tengo que inyectar ácidos, ¿verdad? Una cosa es la alcalinidad y otra cosa es la salinidad. El yeso me sirve para aumentar calcio y bajar pHs, entre comillas. Pero en realidad el yeso es más fácil aumentar el calcio que bajar el pH. O sea, el yeso no lo utilizan ustedes para bajar pHs. El yeso lo utilizamos para quitar sodio. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y me sirve para aumentar el calcio en un suelo, nada más para eso. Pero el yeso normalmente no sirve para bajar pH. La cal agrícola la utilizamos para aumentar pH. Entonces, cuando tengamos un suelo alcalino y ustedes quieren bajar el pH, una de dos. O aplican azufre agrícola, azufre, ¿ya?, que reacciona con el agua. Al reaccionar con el agua se forma un ácido sulfúrico muy diluido y eso nos permite bajar el pH. Y si no, vamos a tener que inyectar ácido sulfúrico para bajar, o nítrico fosfórico para bajar el pH. Esa es la alcalinidad, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra pregunta? Ya son las 4:30 de la tarde, entonces dijimos que esta sesión la íbamos a hacer perdón, este tema lo íbamos a ver en 2 sesiones. Ya son las 4:30, entonces no sé si hay por allí alguna pregunta. Entonces, si se fijaron, el día de hoy solamente vimos la fertilidad física. Empezamos a ver un poquito la parte química, que es el pH, la conductividad eléctrica. En la siguiente sesión, pues ya terminamos con este tema, que es ver cómo está la parte química, ¿verdad? Dice Javier, ¿en este análisis hay algún tip para saber si está bien elaborado? Sí, podríamos verlo, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en los análisis podemos checar si están bien elaborados o no. ¿Cómo podría hacerlo? Como dijimos que los suelos arenosos normalmente no retienen, ¿qué? No retienen nutrientes, ¿verdad? ¿Cómo saber si este suelo está bien elaborado o no? Vamos a verlo. Es arena, por lo tanto, voy a checar su capacidad de intercambio catiónico. Vean. Si la capacidad de intercambio catiónico está abajo de 5 miliequivalentes por 100 gramos, lo más probable es que sea un suelo, ¿qué? Arenoso. ¿Está correcto esto o no? Claro. Yo dije arenoso, pero como este suelo también tiene arcilla y tiene limo, por eso la SIC no es de 5, es de 7, pero vean, sigue siendo una SIC baja.
Entonces eso me está dando idea que efectivamente este suelo es una arena, o tiene bastante arena. Vamos a ver un suelo arcilloso. Los suelos arcillosos retienen mucho, ¿verdad? Van a retener mucho, muchas sales o muchos cationes en este caso. Que eso lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Vean, este suelo es un suelo arcilloso, por lo tanto su SIC tiene que ser alta. ¿Qué dijimos? Un suelo que tenga arriba de 25 equivalentes por 100 gramos de capacidad de intercambio catiónico, o la SIC, es un suelo que va de franco arcilloso a arcilloso. Entonces vean, también, ¿verdad? Corresponde, o sea, sí hay lógica. Y vamos a ver este suelo franco. Un suelo franco normalmente su SIC debe estar entre 15, pero entre 5 y 15 más o menos. Vamos a ver, este es un suelo franco y su SIG está en 29.7. Vean este suelo, más bien, para mí que este suelo es un suelo franco arcilloso. Vean cómo rápidamente ¿por qué digo que es franco arcilloso? Porque la SIG está arriba de 25, es un suelo que tiene mal drenaje, es un suelo que retiene más agua de lo normal. Entonces vean, eso para mí este suelo no es franco. Para mí este es un suelo franco arcilloso. Solamente con ver la SIG arriba de 25, digo, este es un suelo que debe ser franco arcilloso, arcilloso. Vean, es una manera como podemos rápidamente nosotros saber o poder sacarle mejor provecho a este tipo de análisis. Entonces, si la SIC está arriba de 25, vean, es casi 30, para mí es un suelo franco arcilloso. Ahora ya entiendo, ¿verdad? Por qué también, no solamente el problema es, se están acumulando las sales, pues hay un mal drenaje, ¿verdad? Y ahora ya sé por qué el drenaje es bajo, porque ahí hay arcilla que evita que el suelo, que el agua se drene fácilmente. Entonces, vean, cómo sí es fácil empezar a cruzar información para saber si coinciden o no los resultados. Ahora, ¿cómo saber si coinciden o no? Vean, el pH es alcalino, por lo tanto, tenemos bloqueo de micronutrientes. Este suelo de acá es ácido, por eso, vean, predomina el hidrógeno y el aluminio, y los suelos ácidos normalmente son pobres en calcio y el magnesio. Entonces, vean, hay mucha información, ¿ya? Empieza uno a cruzar datos y dices, sí son correctos. A excepción de este, que me quedo con las dudas, para mí este suelo no es un suelo franco. Para mí este suelo es un suelo franco arcilloso, fíjense. Y también porque es un suelo ¿por qué digo que porque es un suelo franco arcilloso? Porque es rico, vean aquí están viendo, es rico en fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera. Vean, y aquí se equivocó el laboratorio, no es un suelo franco, es un suelo franco arcilloso. Pero bueno, eso lo adquiere uno con la experiencia, por eso en este tipo de charlas yo aprovecho para estar viendo diferentes análisis y estarlos discutiendo con ustedes, que es la manera como ustedes pueden también, escuchándome, ¿verdad? Cómo pueden también ustedes ir empezando a agarrar ese colmillo, ¿no? Para interpretar los análisis. ¿De qué forma ayuda el fertilizante de NASA a la gomosis de los cítricos en suelos arcillosos muy compactados? Precisamente, ¿no? ¿Qué dijimos? El problema de la gomosis es, ¿verdad? Normalmente son hongos que pueden generar ese problema que se conoce como gomosis. ¿Y qué sucede? Cuando hay un mal drenaje, pues es normal que haya problema de hongos. Entonces, un mejor drenaje. Para empezar, hay dos motivos cómo te podría ayudar estos productos para combatir gomosis. La primera es descompactación de suelos, mejor drenaje, una mejor oxigenación. Eso ya te va a reducir, ¿verdad? El efecto, ¿verdad? La presión de los hongos. Y dos, que NASA, los productos de NASA tienen ácidos húmicos, fúlbicos, que eso te mejora la fauna benéfica del suelo. Entonces vas a tener más microorganismos benéficos, que son, ¿qué? Antagonistas del hongo que te pueda causar este problema, ¿no? De gomosis. Entonces les decía que vean cómo estos productos también son multifactoriales, les decía, multifuncionales. Te descompactan, mejoran la aireación y dos, te incrementan la fauna microbiológica, los microorganismos benéficos. Y de esta manera puede impactar favorablemente para controlar ese tipo de detalles, ¿no? Claro, es una parte, es manejos también, ¿no? Entonces le decía que normalmente es una manera como podría ayudar. Dice Efraín, ¿cada cuándo se recomienda hacer análisis de suelo para continuar con una buena nutrición al cultivo? En cultivos rentables lo hacemos cada año, ¿no? Cada año. Cuando son cultivos no rentables, entre comillas, lo hacemos cada 3 años, ¿verdad? Mejores productos o actividades para descompactar el suelo, dijimos que son ácidos carboxílicos, ¿no? De entrada, ácidos carboxílicos son descompactadores de suelos. Esos ácidos carboxílicos a la semana, 10 días, tú ya tienes un proceso de descompactación.
que pueden ser dosis que van desde 10 litros por hectárea, ¿no? Le llamamos dosis de choque, ¿ya? ¿Cómo poder seleccionar los productos foliares a base de micronutrientes y corregir deficiencias y cuántas aplicaciones realizar durante el ciclo? En este caso, fíjense, en el caso de los productos de NASA que también tienen micronutrientes, se pueden aplicar foliarmente. Entonces, cuando ustedes vean pHs arriba de 7,5, seguramente van a tener problema de micronutrientes. ¿Qué tan seguido se tienen que aplicar? No tan seguido, ¿verdad? Que pueden ser entre cada 15, 30 días, dependiendo qué tan fuerte sea el problema. Cuando el problema es muy fuerte, los aplicamos cada semana. Cuando es un problema moderado, cada 15 días. Cuando el problema es ligero, cada 30 días, ¿no? Más o menos serían las frecuencias de aplicación. Y suelos alcalinos, normalmente tenemos problemas con micronutrientes. Suelos ácidos, normalmente tenemos problemas con macronutrientes. Ahí es donde entran las aplicaciones foliares, ¿verdad? Y más o menos con esa frecuencia de aplicación. Si el problema es fuerte, cada semana; si es moderado, cada 15 días; y si es ligero, cada 30 días. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que quedó una pendiente ahí de Armando Piera. Eh, Arribita. ya lo dije, ¿no? Mejores productos o actividades, descompactar el suelo, y mejores productos o actividades para retener líquidos en suelos. Perdón. Sí, en el caso de, para descompactar dijimos ácidos carboxílicos. Para retener agua, en este caso, se puede utilizar abonos orgánicos. Puedes utilizar zeolita, ¿verdad? Que también finamente es una partícula muy fina, pero normalmente es lo que usamos: abonos orgánicos, ¿ya? O zeolitas para retener agua y retener nutrientes. En el caso de los suelos que se compactan cuando son muy arcillosos, también incorporamos abonos orgánicos y descompactadores de suelos, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que ya no. Bueno, pues de todas maneras recuerden que este es el primer round, ¿verdad? De este tema, es la parte 1. En la siguiente sesión vamos a hablar ya de esta parte del análisis, las bases de los cationes intercambiables, porcentaje de saturación, y vamos a hablar de esta parte también. Entonces vean, ya nos queda poquito. Vamos a la mitad. Solamente hablamos de las propiedades físicas, las reacciones del suelo. Ya nada más nos falta interpretar esta parte, ¿verdad? De acá, la parte de las bases de intercambio y lo que es realmente el análisis de fertilidad, materia orgánica y cosas de este tipo. Bien, pues nuevamente gracias a ustedes por su tiempo, ¿verdad? Les agradezco esta inversión que están haciendo de su valioso tiempo, y nos vemos en la próxima sesión, en la parte 2, para terminar de concluir con este análisis, ¿no? De suelos. Bien, pues gracias, Leo, gracias, Jesús, por la invitación también, y gracias a ustedes por su tiempo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Sabemos que tienes algunas ocupaciones ahí ahorita. Muchísimas gracias por tu tiempo, y estamos entonces pendientes con la parte 2 de este tema. Comentarles después a todos los distribuidores y a toda la gente que está en el grupo que ahí están los videos grabados de las sesiones anteriores. Es muy importante que les den un repaso de vez en vez, y va uno ligando muchas cosas, vas descifrando todo el programa completo, tiene mucha coherencia. Cada uno de los temas, si bien están secuenciados, tienen muchísima coherencia. Entonces vale la pena, como una vez comentamos al principio, es como una de esas buenas películas que las ves una vez, te gustan, después las ves por segunda vez y le sacas mucha más información, más fondo, le sacas como un segundo nivel de aprovechamiento a la película o de diversión, y las puedes ver 3 veces y todavía tienen un trasfondo más fuerte. Es mucha información, es información muy valiosa. Yo les recomiendo ampliamente que le den un repaso de verdad, y para estarnos preparando también para diciembre, les comento de una vez, todavía no tenemos la agenda bien establecida, pero vamos a hacer la convención anual para toda la red de distribución NASA. La vamos a hacer aquí en Aguascalientes, va a ser un evento de un día prácticamente, y en ese evento vamos a aprovechar para que el doctor Prometeo Sánchez García
es muy probable que el doctor George Caltezas nos acompañe también para hacer entrega. Uno de los eventos importantes es hacer la entrega de los diplomas de acreditación de todo este curso que hemos estado recibiendo por parte del doctor Sánchez García. Pues como es parte, digamos, del programa de capacidades mínimas que la estructura NASA debe de tener para poder ofrecer un servicio de calidad, un servicio que sí agregue valor a nuestros productores. Entonces es importantísimo, ténganlo en mente por ahí, ténganlo en cuenta, para que vayan agendando. La fecha ya la sabemos, va a ser el 10 de diciembre. Por favor, ahí si tienen, hagan un espacio en su agenda para invertir un día aquí en Aguascalientes en la planta. De hecho, sabemos que va a ser una visita a la planta, le hemos hecho bastantes adecuaciones, algunas mejoras, procesos, etcétera. Entonces, va a ser bien interesante tenerlos a todos ustedes por ahí. Doctor, muchas gracias. Sabemos que tienes por ahí otro compromiso ahorita, ya de lleno. Gracias a todos los distribuidores y a todos los productores invitados de nuestros distribuidores y unidades de negocio. Como saben, ustedes son la parte más importante de este negocio. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, Jesús. Un abrazo. Hasta pronto. Cuídense. Hasta luego.